Hola queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia Cristo en nosotros. Una vez más, bienvenido a nuestro canal por donde compartimos la palabra del Señor semana tras semana. Y aquí estamos nuevamente encerrados en nuestras casas, pero no por eso la iglesia se ha cerrado. La iglesia continúa su obra, continúa su ministerio y especialmente compartiendo a quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, a Cristo Jesús. El tema de hoy es vivir en Cristo. Y vamos a leer dos textos de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1, versículo 21. Y el capítulo 3, versículos 7 al 9 dice así: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todos tenemos dos maneras de vivir. En primer lugar, la manera natural, la humana, la de la carne. Eso es lo que nosotros llamamos vivir en Adán, porque nacemos seres humanos, nacemos en Adán. Adán quiere decir humanidad. Todos los seres humanos tenemos la naturaleza humana, la naturaleza adámica. Nacer y vivir en Adán es ser humano, y lo que es humano, humano es, y lo que es de la carne, carne es. Pero hay una segunda manera de vivir y es totalmente distinta. Es una vida de otra calidad, porque también es de otra naturaleza. Es la vida divina, es la vida de Cristo, es la vida espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pablo estaba diciendo, ahora que yo he conocido a Cristo, yo ya he sido liberado de la ley. Ahora vivo una nueva vida. Pero resulta que en esta nueva vida que estoy viviendo, todavía hay cosas que hago que en verdad no lo quiero hacer. Y llego a la conclusión que eso es el pecado que todavía habita en mí, la carne que habita en mí, el Adán que habita en mí, la parte humana. Y más adelante el apóstol Pablo reconoce que es tan grave lo de Adán que él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, no es broma estar o vivir en Adán. Como todos nosotros nacimos de la carne, tenemos un nacimiento humano, vivimos todo lo que es propio del ser humano. Ahora, cuando Cristo vino, Él vino a traernos otro modelo de vida, otra naturaleza totalmente distinta a la de Adán. Y Cristo viene a ser la respuesta del apóstol Pablo, que él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es Cristo. Por eso, después de Romanos capítulo 7, Pablo escribe Romanos capítulo 8, que nos habla de lo que significa vivir en el Espíritu. Y nos dice lo siguiente: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado
condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. La verdad es que el apóstol Pablo es súper claro aquí en Romanos capítulo 8 y especialmente en el versículo 3, porque dice, lo que la ley no pudo hacer porque era débil por causa de la carne. Es decir, que en la carne, en Adán, es imposible salirse de ese destino de muerte que tiene el ser humano a causa del pecado ya cometido desde Adán en adelante. Pero dice, pero cuando vino Cristo, todo lo que hizo Él, ahora me ha dado la libertad. Pero ahora yo ya no tengo que vivir conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Mi mente tiene que estar abocado a las cosas de Dios y no abocado a las cosas, a lo que le gusta hacer a mi carne. La solución que Pablo estaba clamando y preguntando es Cristo, y que Cristo viva su vida en la mía. El Adán que está en nosotros tiene un solo destino, y esa es la muerte, para que entonces Cristo, que es el Espíritu vivificador, nos devuelva a la vida en Él. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podríamos también hacer una paráfrasis que diga, el que cree en mí, aunque esté en Adán, vivirá con mi vida. También en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y haciendo esta paráfrasis también podemos decir, si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es, nueva naturaleza adquiere, y todas las cosas que eran de Adán se terminaron, ya no tienen poder ni autoridad. Cuando Cristo viene a nuestra vida, todo lo que es de Adán, aunque todavía conviva dentro de nosotros, ya no tiene autoridad, ya no tiene poder, y tiene que ir desapareciendo día tras día. Adán debe morir. Ya no podemos seguir viviendo la vida de Adán. ¿Y por qué, pastor? Porque en Adán está todo lo malo, todo lo destructivo del ser humano. Es más, lo autodestructivo. Por ejemplo, baja autoestima, eso es Adán. Miedos, eso es Adán. Ansiedad, eso es Adán. Codicias, orgullo, vanagloria, peleas, divisiones, sentimiento de soledad. Todo eso y muchísimas cosas más que nos perjudica es Adán. La vida en la carne siempre hereda y repite todas las fallas de Adán. Podemos decir que Adán va de desgracia en desgracia. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. Y bueno, encontramos la respuesta. Cristo. Cristo es el que te da una nueva vida, una nueva naturaleza. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo lo que es de Cristo pasa a ser nuestro. Su victoria es nuestra victoria. Su plenitud es nuestra plenitud. Su salud es nuestra salud. Su posesión es nuestra posesión. Su amor es nuestro amor. Su valentía es nuestra valentía. Su fuerza es nuestra fuerzas. Su libertad es nuestra libertad. Con razón el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adán
simplemente se va esfumando frente a la vida de Cristo que ahora está en nosotros. Pero vamos a leer algunos textos más de Romanos capítulo 8 porque me encanta. Allí Pablo está diciendo cómo es esta nueva vida en Cristo Jesús. Así que, hermanos, dice versículo 12, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vieron lo que dice acá? Si nosotros, con el poder del Espíritu de Cristo que ahora habita en nosotros, tenemos que hacer morir las obras de la carne para que podamos tener la vida plena de Jesucristo. Pero después sigue hablando Pablo. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahora son hijos de Dios. El versículo 15 dice, ahora tenemos un Padre, y este Padre ya no es lejano, es bien cercano, es Abba Padre, es papito querido. Ya no eres un huérfano, ya no estás solo. Chao soledad con Cristo en nosotros. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud, dice el versículo 16, para volver otra vez a la ansiedad, al temor, al miedo al que dirán, al futuro. Ya no hay temor, nos dice Pablo allí en el versículo 16. Y en el 17 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que todo lo que Dios tiene también es nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutarlo, vivir a pleno lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y podemos seguir, sigue Romanos 8. Yo te animo a leer en tu casa, puedes hacerlo de devocional esta semana en tu casa, porque Él dice, ahora Dios está a nuestro favor. ¿Quién estará en nuestra contra? Dice Pablo. Si Dios te dio a su Hijo Cristo Jesús, a su único Hijo, a su amado Hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las otras cosas? ¿Quién te va a acusar? No tengas temor. Si Dios es el que te declaró justo, ¿quién te va a condenar? Si Dios ya pagó todas las deudas que teníamos. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es, se terminó de eso. Por favor, oren por mí, a ver si Dios a vos sí te escucha. Quizás si somos un montón orando, Dios nos tiene lástima y Él se compadece y entonces conceda nuestra petición. No, dice que Cristo, el que murió y resucitó, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por cada uno de nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es el que pide al Padre por nosotros. Y simplemente para terminar con Romanos 8, dice así el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y podemos agregarle o COVID, o dengue, o la inflación. Versículo 37 dice: pero en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte, COVID, dengue, inflación, miedo, ansiedad, y agregarle todos los que quiera, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Adán vive de fracaso en fracaso, pero los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta ser plenos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
la fragancia de su conocimiento. Qué espectacular este texto de 2 Corintios. Dice, en Cristo ahora vivimos en triunfo. Y dice no solamente eso, sino que Dios hace que en cualquier lugar que te muevas se manifieste, se conozca, se huela el Cristo que vive en vos. Yo siempre digo, es como cuando tomás mandarina, ¿viste? Vos pelás la mandarina, después te bañás, te pones el mejor perfume, pero olés la mano y sigue oliendo a mandarina. Bueno, exactamente lo mismo para aquellos que están en Cristo. Cuando tenés a Cristo adentro, no solamente se te nota, se te huele Cristo en toda tu vida. Haz algo práctico. Mirá al que tenés ahí al lado, no sé si es tu esposa, tus hijos, y decirle, estoy harto de Adán. Entonces él o ella o los te van a decir, ¿y qué vas a hacer? Y tenés que contestarle, hoy voy a llevar al Adán que habita en mí a la cruz, para que se quede allí, para que se muera en la cruz, entonces Cristo viva en mí. Lo que pasa es que hemos minimizado los efectos del Adán que puede estar en nosotros. Cuando nosotros leemos en la Biblia que dice que todos somos pecadores, creemos que simplemente está hablando de alguna fallita moral, de algunas pequeñas transgresiones, de una mentirita piadosa. Incluso hemos hecho una clasificación de pecados graves, pecaditos y pecaditos muy chiquititos, muy sutiles. Bueno, porque justamente eso es Adán. Adán siempre cree que él está bien. Adán siempre cree que él es mejor que el otro Adán. La carne del otro siempre es peor que mi propia carne. Es más, por ahí escuchamos decir, yo no sé por qué Dios le bendice a él y no me bendice a mí. Él es un desastre, miente, es borracho, es chismoso, no se congrega. En cambio yo estoy haciendo las cosas bien, yo soy bueno, yo hago caridad, yo congrego, yo oro, yo hago mi devocional, doy mi diezmo y hasta canto en el coro, yo soy bueno. Pero Jesús dice tajantemente, la carne no sirve para nada, de nada aprovecha, dice en Juan capítulo 6, versículo 63. El apóstol Pablo, él mismo escribe, yo no confío en mi carne, Filipenses capítulo 3, versículo 3. ¡Qué impresionante! Y Pablo va aún más profundo y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Pero quizás alguno esté diciendo, bueno, yo no soy tan malo. Tengo más cosas buenas que cosas malas. Y la verdad que me esfuerzo cada día de tratar de mejorar poco a poco. Pero la carne, por más que le vistan de seda, carne es. Y realmente eso es lo que el apóstol Pablo después, él empieza a descubrir y dice, la carne, la naturaleza de la carne, la naturaleza humana, Adán, de verdad es una fábrica de cosas malas. Y el hombre no hace nada bueno. Claro, puede hacer algunas cosas buenas, pero hace más cosas malas que buenas. Ese es el problema. Y eso es justamente lo que Pablo llama las obras de la carne. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, que nos dice así. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí empieza a nombrar inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
Es increíble, pero aquí Pablo pareciera que mete todo en una misma bolsa: idolatría, pelea, arranque de ira, borrachera, porque pecado es pecado. No hacer la voluntad de Dios es pecado. Y dice, el que se deja llevar o el que practica esta clase de vida no tiene parte en el reino de Dios. Y después en Colosenses Pablo hace otra lista. Vamos a leerlo también. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nombra, ahí da la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios vive sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Vieron? Pablo hace una lista acá, la lista de las obras de la carne. Pero pareciera que termina bien esta lista, porque dice, bueno, todo esto ustedes antes practicaban y ahora ya se sacaron el viejo hombre, ahora ya están en una nueva naturaleza. El problema es el versículo 8, que Pablo empieza a decir, pero aún ahora que están en Cristo, yo estoy viendo todavía algunas cosas que ustedes deben dejar. Vamos a leer el versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Las cosas que Pablo estaba viendo ahora, en los que se decían que ya tenían a Cristo viviendo en su corazón: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo dice, bueno, antes ustedes tenían este problema, era su viejo estilo de vida. Bueno, pero ya se sacaron ese estilo, ahora ya tienen un nuevo estilo, porque ahora se tienen que vestir del nuevo hombre. Pero aún veo que hay cosas de Adán entre ustedes que tienen que llevar a la cruz. Entonces yo por ahí escucho y me dice, pero esto me cuesta, pastor, yo trato y me esfuerzo. Es que no es por esfuerzo. Cristo ya tomó todos tus pecados, todo lo de Adán, y lo hizo morir con él en la cruz. Ahora lo que tenés que hacer es permitir cada día que su vida, su naturaleza, se meta y transforme tu vida. Y fíjense que dije transforme y no cambie, porque el cambio simplemente es exterior. En cambio, la transformación es interior, es de adentro hacia afuera. Y la vida cristiana no es para mejorar a Adán, no es para educar a Adán, no es para ayudar a Adán que esté mejor, no es para llevar un consejo a Adán para que haga lo correcto, porque aunque Adán se mejore, estudie, que está bien, no está mal, Adán lo único que puede llegar a hacer es un poquito mejor, un poquito menos malo, pero va a seguir siendo Adán. ¿Se acuerdan lo que te dije? Aunque la carne se vista de seda, carne sigue siendo. Cuando el Padre envía a su Hijo, Cristo Jesús, no vino como un educador para que Adán aprenda. Tampoco como un filósofo para que Adán aprenda a pensar y a decidir sobre su vida y cómo provocar los cambios en su ser. Tampoco vino como un político para establecer una nueva ley sociocultural para que Adán entonces mejore. No. El Padre manda a su Hijo para salvarnos de Adán, para darle muerte a Adán y pasar a vivir según la nueva naturaleza, la naturaleza divina. La vida cristiana no es, y bueno, de carne somos, o la carne es débil, o es una lucha. No, vos tenés que olvidarte del humano, porque vivir en Cristo es otra cosa, es vivir su vida, la vida de Cristo. ¿Qué hizo la religión por muchos tiempos?
y trató de enseñar, a dar pautas de comportamiento. ¿Se acuerdan? Hacía una lista larga que decía, esto está bueno hacer, esto está malo hacer. La lista de los prohibidos. Y ahora que soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ahí venía algún maestro, algún tutor, algún líder que te enseñaba qué ya no tenías que hacer. No, cuando Jesús vino, Él dijo, yo soy el camino. O sea, tenés que estar en Él, en el camino. Yo soy la verdad, tenés que aprender de Él. Y yo soy la vida, tenés que morir para que su vida esté en vos. Y terminó diciendo Jesús, el que cree en mí, aunque esté en Adán, vivirá con mi propia vida. Eso es vivir a Cristo. Gloria a nuestro Señor. Entonces la pregunta que debe hacerse todo cristiano, todo creyente es, ¿cómo puedo vivir más a Cristo? Y Él te contesta, no quiero nada de Adán en tu vida, porque nada de lo que tiene Adán me sirve. Yo quiero algo nuevo, 0 kilómetros. Por eso Dios no mejora, por eso Dios no restaura, no. Él quita lo viejo, Él corta lo viejo, Él se deshace de lo viejo y hace nacer todo de nuevo. Él te dice, yo quiero que mi vivir sea tu vivir, que mi sentir, mi pensar, mi actuar sea tu propia experiencia. Es como el agua con el saquito de té. Nosotros somos el agua y Cristo es el té. Una vez que Cristo se une a nosotros, ahora somos té. Ya es indivisible. Y lo único que se ve, lo único que se saborea, lo único que se huele es a Cristo. Y a lo mejor tu pregunta es, pastor, ¿y cómo se logra esto? Metiéndote en lo profundo del río de Dios. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, hay una linda ilustración. Está hablando de un río que sale del trono de Dios. Y dice que ese río tiene una correntada y que va y que es salud para todas las naciones. Entonces el profeta se ve primero allí parado a las orillas de ese río y dice que el agua le llegaba hasta los tobillos. Eso es poca profundidad. Allí todavía cada uno de nosotros puede decidir qué hacer y qué no hacer. Estás en Cristo. Te está mojando el río de Dios, pero hasta los tobillos. Eso es bien orillas. ¿Y cómo actúa alguien que está en la orilla? Y siempre está allí, orá por mí porque necesito que Dios me ayude. Señor, estoy haciendo el esfuerzo para seguirte. Señor, esta semana logré hacer 3 veces mis devocionales. Cuando puedo, me congrego. Y cuando puedo, me conecto los jueves si es que no tengo mucho trabajo, si es que no estoy muy cansado. No está mal, pero es orilla. Allí en la orilla todo es rutina, todo es previsible, no hay novedad de vida. Entonces están aquellos que se juegan un poquito más y entran hasta los lomos, hasta la altura del pecho, y allí está en el río de Dios, disfruta del río de Dios. Pero todavía puede decidir cuándo entrar y cuándo salir. Todavía domina, todavía Adán es el que decide qué tiempo estar y qué tiempo no estar. Entonces, el que está así, dice o vive algo así. Bueno, ahora estoy sirviendo al Señor. Me estoy congregando más que antes. Ahora estoy ofrendando. Ahora estoy colaborando. Pero todavía sigue siendo orilla. Todavía no hay profundidad. Ese tipo de persona suele decir, hoy no tengo ganas de orar. Hoy estoy un poco frío. Necesito que alguien me dé una palabra porque ando medio débil. He visitado la iglesia y vi que el pastor tiene algunos preferidos. Y vi que hay algunos que se sientan allí adelante. Cualquier parecido, pura coincidencia. No está mal, no van a ir al infierno, pero es orilla, es poca profundidad. Todavía hay mucho de Adán. Todavía hay carne, todavía yo mando. Pero hoy Dios te está haciendo una invitación. Él te dice, ya es tiempo que dejes de estar a la orilla. Lánzate a mi río, lánzate a mis profundidades. Pero Señor, es peligroso.
yo no sé hacia dónde va el río, yo no sé si voy a poder nadar. Y justamente el Señor dice, bueno, arrójate porque yo quiero que vos confíes en mí, porque yo quiero llevarte en mi río. Yo quiero que vos puedas experimentar mi cuidado, mi provisión. Y cuando Adán se muera, entonces yo mismo te voy a dar mi vida para que vos puedas vivir. Porque en lo profundo del río de Dios hay cosas maravillosas. Todos los días hay un paisaje espiritual distinto. ¿Y saben qué es lo mejor? Que eso está también para traer salud a las naciones, a otros que no tienen a Cristo. Cristo no vino para mejorarnos o para que seamos cristianos evangélicos o para que nosotros demos testimonio y nos portemos bien. No, Cristo vino para dar fin a Adán, para liberarnos de él y para que tengamos su vida maravillosa, generosa, plena en nuestras propias vidas. Que su vivir sea nuestro vivir. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si vivo, vivo en Él. Y después dice, vivo por Él. Y después dijo, y vivo para Él. Porque todo lo que Pablo deseaba, lo que él anhelaba, era vivir en Cristo. Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay nada más hermoso que conocer a Cristo, porque Él es la vida eterna. Jesús estaba diciendo, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Jesús, conocer al Padre a través de Jesús. Pero además Dios quiere que vos te parezca, que sea igual a su Hijo Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando tengas un problema o te esté yendo bien, siempre tienes que preguntarte, ¿qué aspecto de Cristo el Padre está formando en mí? Siempre hay algo de Él formándose en nuestras vidas. Cuando leas la Biblia, no veas como simples consejos para vivir mejor o consejos para dar, sino consejos para formar al Hijo en nuestras vidas. Ahora que ya conocimos al Hijo y que está creciendo en nosotros, lo que tiene que suceder es que se manifieste en los lugares en donde estamos. Esta mujer perseguida por su fe, Madame Guyon, dijo, cuando Cristo se manifiesta, hasta las piedras de la celda resplandecen como si fueran piedras preciosas. Por su parte, Corrie ten Boom, esta señora de los Países Bajos que tantos judíos salvó, ella dijo una vez, no podemos resolver problemas para otros o de los otros, pero sí podemos presentarle al Señor. Y nunca me voy a olvidar aquel himno muy conocido, aunque ya es antiguo y casi no se canta, que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de nuestro glorioso Señor. Que este sea tu vivir, que esta sea tu experiencia en esta semana que se inicia. Un gran abrazo para todos ustedes. Dios le dé una excelente semana y ustedes disfruten de su presencia.